Buenas tardes a todos. Nuestro aminoácido es la prolina y nuestro grupo está conformado por Luz Rodríguez y quien les habla, Sara Salcedo. Comencemos. Vamos a iniciar por la parte, pues, los grupos que tiene cada aminoácido, que sabemos que todo aminoácido tiene tres grupos, un grupo carboxilo, un grupo amino y otro grupo R que es su cadena lateral. Los aminoácidos llevan el grupo amino al final. En el caso de la prolina, como podemos ver en la imagen, tiene el grupo amino, pero el grupo amino secundario que es el NH2. Este hace parte de un ácido. También tenemos un carbono alfa principal, que es el que se une al grupo R de 3 carbonos y lo cierra el grupo amino. Como vemos en la imagen, el grupo carboxilo está ubicado en la parte superior derecha, que es el COOH, el grupo amino es el NH y lo que resta es la cadena lateral R. Bueno, la abreviatura y letra de la prolina, entonces, tiene una abreviatura de 3 letras que es PRO y la abreviatura de una letra que es la P. Ahora continuamos con los codones de ARN que codifican el aminoácido y sabemos que todo aminoácido tiene su codificación. Viene ya, está predeterminada, no, pues, no es como que no la pongan ni nada parecido. En el caso de la prolina está codificada por 4 codones, que como podemos ver, es citosina, citosina, uracilo, citosina, 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 arginina y citosina, citosina y guanina. Cuando ellos aparecen, cualquiera de estos codones aparece en un ARN mensajero, causará que se agregue prolina en la cadena polipeptídica. Continúa. Bueno, a continuación vamos a hablar de las enfermedades que se dan por el exceso de aminoácidos. Entonces, la primera enfermedad es la hiperprolinemia del tipo 1. Esta es una enfermedad que se da por el aumento de prolina plasmática y glicina urinarias. Entonces, existen unas manifestaciones clínicas en específico que una de ellas es que esta enfermedad es benigna. Esto quiere decir que no es grave, no es peligrosa para el paciente que le dé esta enfermedad. Se presenta como nefritis hereditaria, que esto es un trastorno genético que se caracteriza por presentar el paciente el síndrome llamado nefrítico, que esto es una disminución de la filtración de glomerular con retención de sodio y de agua. Por otro lado, se presenta sangre en la orina del paciente, que se conoce como hematuria. También existe el exceso de proteínas en la orina, llamada proteinuria, y la presión arterial, que es cuando se aumenta, se llama hipertensión. Se presenta insuficiencia renal, la capacidad de filtrar los desechos de la sangre se pierde totalmente y va acompañada normalmente de sordera nerviosa, que esta es la pérdida de la audición que ocurre con un daño en el oído interno y del nervio auditivo que va del oído al cerebro. Por otro lado, tenemos la hiperprolinemia de tipo 2, que esta enfermedad se da más que todo por el aumento de la prolina y el ácido de pirrolina 5-carboxilo, que en este se da el aumento de pirrolina. El ácido delta 1, pirrolina 5-carboxílico y hidroxiprolina y glicina en la orina. Las manifestaciones clínicas, al igual que la anterior enfermedad, son durante la infancia se presenta convulsiones, una discapacidad intelectual, que esto pues quiere decir que la inteligencia y las capacidades para desenvolverse están por debajo del nivel que normalmente se presenta en un menor de 18 años. Durante la adultez no se presentan síntomas como tal y es una enfermedad que se considera benigna, que como anteriormente lo expliqué, pues no es maligna para el paciente. Y en estas dos enfermedades no hay ningún tipo de tratamiento.
La otra enfermedad que encontramos es la hiperhidroxiprolinemia, que las manifestaciones clínicas son la asociación con la enfermedad no, o sea, no es comprobada totalmente, pero se sabe que hay elevadas cantidades de hidroxiprolina en la sangre y en la orina del paciente que presente. No hay ningún tipo de tratamiento pues necesario. La otra enfermedad es deficiencia de prolidasa, que se da más que todo por presencia de aminoácidos en la orina no hidrolizados, pero concentraciones excesivas de prolina e hidroxiprolina en la orina sometida a hidrólisis ácida. Las manifestaciones clínicas, al igual que todas las enfermedades, se presenta úlceras cutáneas, que estos son heridas abiertas que se desarrollan pues en la piel. Infecciones frecuentes. Se presentan también características dismórficas, que esto es un trastorno mental que se caracteriza más que todo por la preocupación obsesiva por un efecto de características físicas. Se presenta inmunodeficiencia, que consiste en una disfunción del sistema inmunitario, que pues se presentan infecciones con mayor frecuencia de lo habitual. También existe la discapacidad intelectual, que fue lo que anteriormente expliqué. Se encuentra también enfermedad pulmonar crónica, y en este caso sí hay un tratamiento. El tratamiento es el suplemento de prolina, manganeso y ácido ascórbico, aminoácidos esenciales, transfusión de sangre en algunos casos, prolina tópica y ungüento de glicina. Ahora continuamos con las enfermedades que se dan por déficit del aminoácido, pues que es la prolina. Primero, y pues la única que encontramos, es la deficiencia delta 1, pirrolina 5, carboxilata sintetasa. Esta enfermedad es por bajas contracciones de prolina, arginina, sirtrulina y ortinina, que estas dos últimas son compuestos orgánicos de los aminoácidos no proteicos. Las manifestaciones clínicas son cataratas, que es cuando el ojo, o sea, es cuando el cristalino natural del ojo se vuelve nublado y las proteínas en su lente se descomponen y hacen que las cosas se vean borrosas. Luego tenemos la discapacidad intelectual, que pues es cuando la inteligencia y las capacidades para desenvolverse por debajo del nivel promedio, o sea, en el nivel promedio no se dan, sino son mucho más bajas. Y el único tratamiento pues que encontramos para esta es la evitación del ayuno para que no haya déficit de prolina. Continúa. Okay. Bueno, ahora tenemos la clasificación del aminoácido y iniciamos diciendo que como tal no está considerado un aminoácido, sino un iminoácido, ¿sí? Porque pues viene derivado de dos cadenas y bueno, que eso más adelante lo veremos. Es un aminoácido no esencial, ya que el organismo puede producirlo a partir de otras moléculas, no tenemos necesidad de incorporarlas en los alimentos. Se encuentra también pues en el pollo, en la carne y otros alimentos, pero no es esencial como que uno diga, si no comemos esto no tenemos el aminoácido, no, él se puede producir solito. Él también es apolar, es considerado, como lo dije antes, un aminoácido por la cadena lateral, que ésta termina uniéndose en un extremo con el grupo amino, y así este no puede actuar como donador de puentes de hidrógenos. Por esto, no es polar, sino es apolar. Y hay que recordar que los apolares se dividen en dos divisiones, que unos son alifáticos y otros son aromáticos, y la prolina se encuentra en la división de los alifáticos. Puedes seguir. Bueno, ahora vamos a hablar del punto isoeléctrico de la prolina, que en esta parte decidimos explicarlo por Paint. Entonces voy a apagar un momento la cámara para poder escribir y no se ponga lento. Bueno, entonces,
En el punto isoeléctrico se encuentra el PI, que esto es el pH donde, pues la cual la molécula tiene una carga totalmente cero. Cabe aclarar que estos valores que vamos a mencionar en unos minutos son valores que ya están dados y que estos valores los obtuvieron por medio del pH. Entonces, bueno, encontramos también el pK, que es el grupo amino y carboxilo, que como al principio mi compañera pues lo explicó. Entonces, la fórmula es la siguiente. La fórmula es pKa más pKa. Entonces, explicando, el primer pKa, perdón, es del grupo amino y el segundo es del grupo carboxilo. Estos dos valores se dividen en dos. Entonces ahora vamos a hacerlo con los valores. El valor del grupo amino es 10.6 y el valor del grupo carboxilo es 2.0. Dividido en 2 nos da un valor de 6.3. Entonces, este sería el punto isoeléctrico de la prolina. ¿Cómo se nombra? Es importante aclarar que primero debemos hacer la suma y el resultado que nos da lo dividimos para que nos dé el valor exacto. Porque si lo hacemos como todo de corrido, nos va a cambiar. Entonces, primero hacemos la suma, el resultado que nos da ya se divide en dos y ese es el resultado que tenemos del punto isoeléctrico. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de las proteínas en las cuales encontramos la prolina. Específicamente vamos a hablar del colágeno. Entonces, bueno, las fibras de colágeno y de tropocolágeno son las proteínas más abundantes en la mayoría de los animales vertebrados. Entonces, estos pues componen lo que es la piel, los tendones, la matriz de los huesos y muchísimos otros tejidos en general de estos animales. Bueno, aquí podemos observar la imagen de las hélices triples. Entonces, las fibras de colágeno se componen de muchas hélices triples de repetidos polipeptídicos, que pues a su vez están compuestos por múltiples residuos de la prolina y de la glicina, que hemos hablado bastante de ella, en la secuencia glicina, prolina y hidroxiprolina. Bueno, ahora, ¿cuál es la función principal de la prolina en las fibras de colágeno? La hidroxiprolina, que es el derivado de la prolina, le otorga las características de resistencia al colágeno, puesto que este derivado aminoácidico tiene la capacidad de formar gran cantidad de puentes de hidrógeno entre las cadenas de la triple hélice que conforman esta proteína. Las enzimas que catalizan la hidroxilación de los residuos de prolina requieren de la presencia de vitamina C, que la vitamina C es un ácido ascórbico. El escorbuto se debe al debilitamiento de las fibras de colágeno por fallas en la hidroxilación de los residuos de prolina. Esto ocasiona que una disminución en los puentes de hidrógeno que sostienen las fibras de colágeno. Ahora vamos a presentar un video cortico sobre la estructura de la prolina y eso para que nos quede como mucho más claro su estructura y por qué es un aminoácido. Y ya con eso terminaríamos.
Debido a la geometría de sus cadenas laterales, la prolina no encaja fácilmente en la estructura regular de una hélice. Por lo tanto, se encuentra en las cavidades, en los extremos de hélices alfa, que actúan como interruptores de hélice. Es un terminador de la hélice, ya que su carbono alfa no tiene libertad de giro, y al estar integrado en un anillo, interfiere en la formación de enlaces de hidrógeno. Es uno de los 20 aminoácidos naturales, no esencial, contenido en las proteínas, y constituye una excepción, ya que es un iminoácido. Es el único que tiene una cadena lateral cíclica formada por 5 átomos que incluye el nitrógeno en la cadena peptídica. Esta geometría limita severamente la flexibilidad de la cadena peptídica. Debido a esta conformación restringida, muchos residuos de la prolina se introducen en los pliegues de la cadena. Y ya con esto damos por terminada nuestra exposición. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego y muchísimas gracias por su atención prestada.